primogénito de la creación. Por el poder de su palabra, creó los cielos, la tierra y la luz. Jesús, el Hijo de Dios, el primogénito de la creación. Por el poder de su palabra, creó los cielos, la tierra y la luz. Alza tu voz y tus manos y dile: tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. Tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. Dios majestuoso en las alturas, poder, honra y gloria a ti. Tu trono, Dios, por siempre es alabanza y adoración al Creador Jesús, Jesús. El Hijo de Dios, primogénito de la creación. Por el poder de su palabra, por los cielos, la tierra y la luz. Jesús, Jesús, el Hijo de Dios, primogénito de la creación. Por el poder de su palabra, por los cielos, la tierra y la luz. Oh, tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Vive tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. Y no hay tinieblas, prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor. Y no hay tinieblas, prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor. Y no hay tinieblas, prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor. Tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. Tú eres la luz
Gracias, Señor, por tu palabra. Aleluya. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es un gusto saludarlos, gracias a Dios, y pues darles la bienvenida, ¿verdad?, a todos los que están conectándose en esta tarde para recibir esta enseñanza y ser edificados en el Señor. Estamos agradecidos con Dios por este tiempo que nos está permitiendo, y de alguna manera quiero comentarles que estamos trabajando con el regreso a la congregación, preparándonos para que las cosas se hagan como Dios nos pide, decentemente y con orden, y pues realmente nuestro Señor Jesucristo sea glorificado, ¿verdad? Por medio de nuestras vidas y por medio de la congregación también, el Señor sea glorificado a través de que hacemos las cosas como el gobierno de la Ciudad de México nos está pidiendo. Quiero informarles que ya este domingo se hace la reapertura de la congregación. Primeramente Dios, regresamos este domingo al servicio. Solamente les aviso que las personas de la tercera edad, nos dice que de 65 años en adelante, no pueden todavía asistir. ¿Por qué? Porque está un poquito más en riesgo su salud, y las personas que se encuentren con alguna enfermedad, ya sea con gripa o con tos o algo, lo más recomendable es que se queden en casa. Los niños también todavía no se pueden reunir en iglesia infantil hasta que el semáforo de la Ciudad de México lo marque que está en verde. Entonces ya es cuando se pueden integrar lo que son las personas de la tercera edad y los niños. Mientras jóvenes y adultos podemos estar asistiendo a la congregación y teniendo las medidas adecuadas que se nos piden, ¿verdad? Ir con nuestro cubrebocas, y ahí en la congregación los hermanos sugieres estarán indicándoles cómo tomar las medidas de distanciamiento social, y bueno, vamos a procurar tener todo en orden que se nos está pidiendo. Pues hay que estar orando. Les pido de favor que estemos orando por este regreso a la congregación, que el Señor vaya ayudándonos, vaya guiándonos para que podamos nosotros pues cuidarnos todos como hermanos en Cristo que somos, y estar atendiendo pues las necesidades que se requieren. Bien, pues también les ofrezco una disculpa. En la mañana ya no pudimos transmitir la vida devocional. El día de mañana tampoco vamos a poder transmitir. Espero nos puedan comprender un poquito. Tenemos que estar atendiendo unas necesidades urgentes que se presentan, que el Señor nos pide que las atiendamos, y mañana en la mañana tenemos que atender una necesidad médica urgente. Entonces les pedimos de favor que nos comprendan un poquito. Pero primeramente Dios, el día viernes estaremos transmitiendo la vida devocional en la mañana, para que sigamos trabajando con lo de Proverbios, como el Señor nos lo está indicando, ya que es de mucha edificación. Pero en la tardecita, mañana jueves, vamos a estar procurando transmitir también la enseñanza de iglesia infantil a las 5 de la tarde, y a las 7 de la noche el servicio general. Si por ahí se ve a lo mejor una fallita en el servicio general, pues vamos a estar al pendiente de estar que las cosas salgan bien. Pero primero Dios, hermanos, si Dios lo permite, estaremos siendo edificados y pasando un tiempo juntos como hermanos en Cristo por medio del Facebook. Y pues quiero invitarte a que compartas estas enseñanzas con otras personas que tienen necesidad de escuchar la palabra de Dios, que recibir las buenas nuevas de salvación, y que el Señor pues obre en sus corazones. Pues bien, vamos a tomar esta enseñanza de la reunión de varones. La serie que estamos llevando a cabo tiene por nombre Hombres llamados a perseverar en la oración. Y bueno, pues vamos a orar y después tomamos la enseñanza. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús,
Nos acercamos confiadamente a tu trono de gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Queremos agradecerte este tiempo que tú nos permites, este tiempo que tú nos estás ayudando, que tú nos estás fortaleciendo, que tú nos estás sanando, restaurando, nos estás dando luz a nuestro entendimiento, Señor, y nos das de tu cuidado, de tu protección, de tu sustento. Gracias, gracias, Señor, gracias porque por sobre todas las cosas nos has amado con amor eterno y por lo tanto nos has extendido tu misericordia hasta el día de hoy. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a esta tierra no para condenarnos, sino para salvarnos de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna. Gracias, Señor, estamos agradecidos contigo. Gracias porque no nos has dejado huérfanos. Has enviado a tu Espíritu Santo, al Consolador precioso, y estamos nosotros entendidos del grande amor que nos muestras. Así eres tú, Señor, lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de justicia, lleno de autoridad, lleno de poder, Señor. Tú eres nuestro único Dios verdadero, y a ti te damos la gloria y la honra en esta tarde, y disponemos nuestro corazón, Señor, para recibir tu consejo. Habla nuestras vidas, Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento con tu palabra, y que tu Espíritu Santo nos esté guiando a toda verdad en esta tarde. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que así sea. Bien, el tema que vamos a ver, la semana pasada vimos cómo orar, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Y esta semana, el día de hoy, vamos a estar viendo orar en el nombre de Jesús. Para los que anotan es orar en el nombre de Jesús. Y bueno, yo quiero comentar algo antes de introducirnos al tema de lleno. Quiero decirles que Jesús fue bien claro con su enseñanza en cuanto a la oración y a la manera de practicarla. Él fue específico, dejó las cosas claras. El primer elemento que Jesús enfatizó en cuanto al método de la oración fue el uso de su nombre en la misma oración. Fíjense, por favor vayamos a la Biblia. Ahora sí que todo lo tenemos que respaldar con la palabra, ¿verdad? De lo que estamos aquí aprendiendo. Vayamos a Juan capítulo 14, versículo 13 y 14. Juan 14, 13 y 14. Dice así el Evangelio de Juan. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Está Jesús hablando. Y dice, ¿para qué lo hará? Para que el Padre sea glorificado ¿en quién? En el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahora, entendiendo que lo que vamos a pedir en el nombre de Jesús está conforme a la voluntad de Dios. Por ejemplo, si yo pido, Señor, santifícame en tu verdad, porque tu palabra es la verdad, ¿está dentro de la voluntad que nosotros seamos santos? Sí, porque la misma Biblia lo dice cuando Pedro habló ahí en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14 y 15, por favor. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que hay estando en nuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo, ser también nosotros santos en toda nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Dice el 16, porque escrito está, ser santos porque yo soy ¿qué? Santo. Ahora, pregunto, si yo hago una oración pidiéndole a Dios que me santifique en su verdad, porque su palabra es la verdad, ¿está dentro de la voluntad de Dios esta petición de oración? ¿Sí o no? Claro que sí, hermanos. Entonces, todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo.
Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré, dice Jesús. Y Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, ten misericordia de mí y santifícame en tu verdad, Señor. Tu palabra es la verdad. Lo único que nos santifica, hermanos, es la palabra de Dios. No, el ayuno no nos santifica, ¿sí? Otras cosas no nos santifican. Lo que nos santifica es creer la palabra de Dios y obedecerla. Entonces, pero para eso cuando oramos tenemos que orar en el nombre de Jesús. ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? Miren, yo quiero comentar algo muy importante. Quiero decirles que la raza humana está quebrada en cuanto a su justicia delante de Dios, o está reprobada en cuanto a su propia justicia delante de Dios como seres humanos. ¿Por qué? Porque una persona, fíjense, puede tener algo de dinero para ser insolvente, pero el ser humano puede tener algo bueno de lo que puede jactarse delante de los demás seres humanos, pero no puede estar de pie ante la justicia de Dios. O sea que este ser humano puede tener dinero, puede tener cosas materiales de las cuales se puede jactar delante de los hombres, pero delante de la presencia de Dios, de la justicia misma de Dios, no puede estar de pie. Como ser humano, no podemos. Ahora, delante de Él, quiero decirte que todos somos culpables, porque Pablo lo dijo a la carta a los romanos, por cuanto todos pecaron, todos somos todos, estamos separados del amor de Dios. Y todos somos culpables porque nuestro pecado nos hace culpables. La paga del pecado es muerte. Ahora, Dios no solo ve nuestras acciones y palabras, sino también, hermanos, discierne los pensamientos y las intenciones de mis pensamientos, de mi corazón, de mis deseos. Delante de Él las discierne. Para Él no hay nada oculto. Todos somos pecadores, hermanos. Nuestra justicia natural está como que teñida de pecado y es inaceptable para Dios. Nuestra justicia natural es inaceptable para Dios. ¿Por qué? Porque está teñida de pecado, por nuestra naturaleza pecadora, y cuya esencia, ¿sí? Nosotros, esa esencia que tenemos es de pecadores. Ahora, delante de Él todos somos pecadores. El profeta en el Antiguo Testamento, Isaías, ¿sí?, sintetiza nuestra condición humana frente a Dios en la siguiente manera. Vayamos a Isaías 64:6. Libro del profeta Isaías, capítulo 64, versículo 6, por favor. Fíjense, él sintetiza claramente, ¿no?, nuestra condición humana frente a Dios de la siguiente manera. Dice, si bien todos nosotros somos como ¿qué? Suciedad. Fíjense a qué grado Dios le revela a Isaías la condición de nosotros como seres humanos. También se la reveló a Isaías. ¿Se acuerdan cuando Isaías estaba en el templo y dice que vio una visión y que vio serafines y que con seis alas tenían y con dos cubrían sus pies, sus ojos, y con dos volaban? Y dice que uno de ellos tomó un carbón encendido y Dios le mostró la condición de cómo somos como seres humanos. Isaías era un hombre como tú y como yo. Y por eso también Isaías pudo decir esto que venía de parte de Dios. Si bien todos nosotros somos como suciedad y nuestras justicias como trapos de inmundicia. Híjole, esto está bien fuerte, hermanos, pero miren, yo quiero decirles que un trapo de inmundicia es un trapo de los que utilizaban en el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel y en otros pueblos, las mujeres para cuando venía su periodo menstrual. Ese es un trapo de inmundicia. Así son nuestras obras.
Todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, así como cuando cae, así caímos, y nuestras maldades nos llevaron como el viento, te arrastra la maldad, inmoralidad, chisme, murmuración, envidia, codicia, avaricia, y no, hermanos, de verdad, o sea, como seres humanos estamos reprobados delante de la justicia de Dios. Pero quiero decirte que el ser humano no tiene dados con los cuales pueda comprar el favor de Dios. No, el favor de Dios no se compra. El favor de Dios es inmerecido. Por eso es que el ser humano no puede traer sus súplicas a Dios en su propio nombre. Porque estamos revestidos de injusticia, hermanos. Y Dios es un Dios de justicia. Del mismo modo que alguien en bancarrota no puede presentar un cheque en blanco y esperar que se lo paguen. El ser humano pecador se muestra moral y espiritualmente insolvente frente a la santidad de Dios. La verdad es que sí, hermanos. Así nos mostramos insolventes frente a la santidad de Dios. Pero quiero decirles que hay alguien que no está quebrantado o quebrado en cuanto a la justicia o a su justicia delante de Dios. ¿Y saben quién es? Jesús. Jesús es el que Él no hay injusticia, ni hubo injusticia en Él. Él cumplió a la perfección con la ley santa de Dios. La Biblia testifica, hermanos, que no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Vayamos a Hebreos 4:15, por favor. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice así, Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y qué importante es nosotros conocer este principio. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, fíjense, de nuestras debilidades. No, que sí tenemos. Más bien sí lo tenemos, a alguien que se puede compadecer de nosotros. Y uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, agrega el escritor, o en la lección, dice que nos convenía a nosotros tener un sumo sacerdote así. Hebreos 7:26, por favor. Vayamos a Hebreos 7:26. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Dice así, porque tal sumo sacerdote, dice, nos convenía. Quiero decirles que la palabra sumo quiere decir altísimo, sacerdote mediador, un altísimo mediador. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Es decir, es más, que Jesús fue mucho más allá del mero cumplimiento de la ley y vivió una vida con incalculables riquezas espirituales. Él nos deja ver verdaderamente toda la justicia de Dios en su vida, hermanos.
Por eso es que Él es el único que dice, cuando oren, oren en mi nombre. Hermanos, o sea, realmente es la justicia de Dios. Y todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice. Nosotros como seres humanos no podemos orar y pedir en nuestro propio nombre. Te lo pedimos en mi nombre, Señor, no, porque somos injustos. Y lo que debemos de hacer es orar, pero orar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ahí vemos cómo Él es el sumo sacerdote que dice, puede compadecerse de nuestras debilidades. Y uno que fue tentado en todo, dice, pero sin pecado y hecho a nuestra semejanza. Y nos convenía que tuviéramos ese sumo sacerdote santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Se dan cuenta? Y fue más allá del cumplimiento de la ley. Vivió una vida de incalculables riquezas. Y Pablo lo menciona en Efesios 3:8, hermanos. Pablo se le fue revelado esto también, cómo Jesús vivió una vida de incalculables riquezas espirituales. Efesios 3:8 dice así: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿Cuál? La de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas ¿de quién? De Cristo. Lo que nos llena de asombro, hermanos, es que Él, Cristo, desea compartir esas riquezas incalculables con los seres humanos, pecadores, que están dispuestos a seguirlo con obediencia. Hermanos, es el sentido de lo que Jesús promete en Juan 14:14, cuando dice, si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Él promete hacer lo que le pidamos en su nombre, en el nombre de Jesús. Pero ¿saben cuál es la condición que es mencionada ahí mismo en el versículo siguiente? Juan 14:15, por favor. Esa es la condición que se nos pide. Dice así Juan 14:15, fíjense, si me amáis, guardar mis mandamientos. Guardar quiere decir atesorar, proteger, cuidar, acá en la mente, los mandamientos de Dios y ponerlos por obra. Si me amas, si yo amo a Dios, yo me voy a esforzar por poner por obra los mandamientos de Dios. Voy a poner un ejemplo para que nos quede bien claro, ¿sí? Por decir, tenemos la necesidad de que en la oración, Señor, como Pablo decía a la iglesia de Éfeso, ¿sí? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Para que os dé conforme a sus riquezas en gloria. Vayamos por favor allá a Efesios para que afirmemos más el consejo de la palabra. Es Efesios, ahorita les digo, permítanme. Es donde dice que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Es que no lo alcanzo a ver aquí en... Creo que es Efesios 3, por favor. Efesios capítulo 3, ahorita lo checamos bien. Y hace ratito lo estaba revisando en la escritura. Efesios 3:14, por favor. Oración por poder espiritual. Fíjense, hasta es una oración, que es lo que vamos a aplicar ahorita, ¿no? Que Jesús promete hacer lo que le pidamos en su nombre, pero con la condición que menciona Juan 14:15, que si nosotros decimos amar al Señor, debemos de guardar sus mandamientos. Voy a aplicar un ejemplo. Pablo amaba al Señor. Pablo se esforzaba por guardar sus mandamientos. Aquí lo vemos muy claro. Pablo está orando, dice,
Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué? Para que nos dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, dice, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de ¿quién? De Dios. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo está aplicando un principio de amar a su prójimo como a él mismo. Si Pablo se amaba verdaderamente como Dios quería que él amara su vida, Pablo oraba también por él pidiendo ser fortalecido con poder ante las pruebas que le venían. Pero también cuando Pablo veía que su prójimo estaba pasando pruebas, ¿y qué hacía Pablo? Oraba a Dios pidiendo a Dios que fortaleciera a sus hermanos en Cristo. Y entonces, ¿qué sucede? Y lo pedía mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Pablo oraba en el nombre de Jesús. Y Pablo, ¿cómo estaba mostrando que amaba a Dios? Sencillo, el hecho de que él estuviera orando por su prójimo, por sus hermanos en Cristo, demuestra que ama a Dios. Le ocupaba que sus hermanos en Cristo estuvieran débiles y oraba pidiendo poder espiritual, fortaleza espiritual. Entonces, eso habla de que se ocupaba por la necesidad espiritual de su prójimo. Y es lo mismo, cuando tú oras de esa manera, ¿sí? Tú estás mostrando amar a Dios, porque la Biblia dice también que debemos de orar por todos los hombres. Y es más, te aplico otro principio que dice la Escritura, ¿sí? Todo lo que los demás quisieras que hicieran por ti, hacerlo tú primero por ellos. Yo quisiera que mis hermanos me amaran más. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que amarlos yo primero. ¿Y cómo le demuestro a Dios que los amo? Poniéndolos en oración y pidiéndole a Dios que los fortalezca con poder espiritual en su ser interior por medio de su Espíritu Santo. Y de esa manera estoy mostrando que amo a Dios, hermanos. Si me amáis, guardar mis mandamientos. Estoy guardando el mandamiento. Y también Santiago dice, orar unos por otros, ¿verdad? Entonces, qué importante, aquí vemos la clave para el cumplimiento de la promesa. Lo que pidan en mi nombre, lo haré. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Sobre la que podemos esperar confiadamente tener una respuesta a nuestras oraciones, hermanos. Quiero decirte que ahora los creyentes no usamos el nombre de Jesús como un fetiche o un amuleto, no se usa así, o como una fórmula mágica o una suerte de encantamiento milagroso. No, nosotros pronunciamos su nombre con inteligencia, con una inteligencia espiritual. Lo hacemos entendiendo que el nombre de Jesús representa, fíjense bien, la realidad del poder amoroso del Señor. Eso representa el nombre de Jesús, la realidad del poder amoroso de Dios. Eso es lo que representa. De modo que cuando oramos, Padre, en el nombre de Jesús, es como si Jesús mismo lo estuviera haciendo. Mi fe, mi confianza descansa confiada en el hecho de que ya no soy yo quien ora, sino Jesús mismo, porque me dirijo al Padre en su nombre, de parte de Él. Además, oramos en el nombre de Jesús basados en las instrucciones precisas que nos proporciona la palabra de Dios. Así no lo dice la palabra de Dios, y cuando lo hacemos, lo estamos obedeciendo, y cuando lo obedecemos, le estamos mostrando a Dios que lo amamos. Y Él lo hará. ¿Por qué debemos orar en el nombre de Jesús, pastor? Bueno, por un lado debemos hacerlo porque Dios
ha exaltado tanto a su Hijo, que le ha dado un nombre sobre todo nombre, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Vayamos a Filipenses 2:9, por favor. Filipenses 2:9. Dice así: por tal, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea que yo pronuncio su nombre, fíjense, con el valor, ¿para qué? Para dominar a todos los otros hombres. Ahora, no quiere decir que yo voy a controlar, no. Fíjense bien, la realidad es de que frente al nombre de Jesús, hermanos, de quien es Él y lo que Él hace, o sea, el nombre de Jesús nos deja ver quién es Él y lo que Él hace. Entonces, cuando yo pronuncio el nombre de Jesús con valor, ¿sí? Estoy orando y en el nombre de Jesús estoy dando a entender la realidad de quién es Jesús y de lo que Él hace. Y todo poder natural y sobrenatural en este mundo se rinde a Él. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que a Él se le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ahora, en el nombre de Jesús es el único. ¿Por qué se dice en el nombre de Jesús? Porque es el único que puede salvarnos. Es decir, hacer que nuestra vida sea plenamente humana conforme al designio o al propósito eterno de Dios, en el nombre de Jesús. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Vamos a ver un ejemplo. Dice así: en ningún otro hay salvación, en ningún otro nombre dado a los hombres hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que en el que podamos ser, ¿qué? Salvos. En el nombre de Jesús hay salvación. Hechos 4:12. Además, todo lo que yo pido en el nombre de Él, para que sea glorificado en Él. Acuérdense, Juan 14:13 nos lo dice, ¿no? Que todo lo que pidiéramos en el nombre de Jesús, Él lo hará para que el Padre sea glorificado en Él. Con toda confianza, entonces, hablo en su nombre para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Se dan cuenta de la unidad que hay ahorita entre el Padre y el Hijo? Y entonces cuando yo pido en el nombre de Jesús, entonces ¿qué estoy haciendo? Estoy nosotros entendiendo verdaderamente que lo que yo pida en su nombre, Él lo va a hacer, pero con el propósito de que el Padre sea glorificado por medio del Hijo. Miren, ¿saben cómo el Hijo glorificó al Padre aquí en la tierra? Obedeciendo a sus mandamientos. Aprender a glorificar al Padre por medio de nuestra oración, pidiéndolo en el nombre de Cristo Jesús, para que Cristo Jesús glorifique al Padre, o el Padre sea glorificado por medio de Cristo Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Quiero decirles que hay una razón trascendente en la oportunidad de manifestarse cuando oramos en el nombre de Jesús. Quien es Dios, manifiesta su poder, ¿sí? Y todo porque lo invocamos en el nombre de Jesús.
Debemos orar en el nombre de Jesús, hermanos, simplemente porque esto es lo que nos indicó y lo prometió nuestro Señor. Él lo dijo en Juan 14:14, lo que pidan en mi nombre y que esté conforme a la voluntad del Padre, yo lo haré. Yo sé que ese algo incluye también la salvación, sanidad, suplir las necesidades, incluye liberación de toda otra cosa que consideramos importante para el cumplimiento del propósito de nuestro Dios. Si Él nos ordenó orar así y nos hizo semejante promesa, entonces ¿por qué nosotros no obedecemos o no lo hacemos? Orar en el nombre de quien hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. Debemos de orar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos indica. En el nombre de Jesús, porque Él dijo que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él nos lo va a dar. Miren, vamos a Juan 16:23. Juan capítulo 16, versículo. Dice así: en aquel día no me preguntéis nada. De cierto les digo, que todo cuanto pidieran al Padre en mi nombre, os lo haré. No hay razón por la que no aceptemos la verdad de esta promesa. No la hay. Cuando pedimos algo debemos de hacerlo siempre a nuestro Padre Celestial en el nombre de su muy amado Hijo Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora también debemos orar en el nombre de Jesús porque Él dijo a sus discípulos y nos lo dice a nosotros también hoy, que hasta ahora no hemos pedido nada en su nombre. Juan 16:24, por favor. Juan 16:24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. Fíjense que nuestra alegría y nuestro gozo cuando pedimos y recibimos, hay un gozo y una alegría, ¿sí? Se cumple, rebosa, ¿sí? Debido a las grandes y nuestra vida cuando oramos en el nombre de Jesús. Debemos porque al hacerlo estamos confesando nuestra sencilla fe en Él. Sencillo nada más. Y es por su nombre y por esta confianza en su nombre que las personas pasan de muerte a vida también, cuando oramos en el nombre de Jesús. Y a veces los enfermos son sanados cuando oramos en el nombre de Jesús. Y aquellos que han vivido en cautividad del diablo por causa del pecado, cuando oramos en el nombre de Jesús, viene libertad maravillosa a sus vidas. En el nombre de Jesús hay autoridad y hay libertad. Hay sanidad en el nombre de Jesús. No hay otro nombre en este lado de la eternidad, hermanos, por el que los seres humanos podamos llegar a conocer una humanidad plena y una sanidad completa, más que en el nombre de Jesús. Vayamos a Hechos 3:16, por favor. Fíjense cómo se manifestó el poder de Dios cuando entraban. ¿Se acuerdan cuando iban entrando al templo de la Hermosa y había un cojo de nacimiento ahí? ¿Y qué le dijo Pedro? Hechos 3:16. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo en el nombre de Jesús te lo doy y a ti. ¿Qué pasó? Se levantó el cojo. Hubo una sanidad en el nombre de Jesús. Hay poder, hay sanidad, hay autoridad. Pero ¿cuándo se manifiesta? Fíjense, ahora, ¿cuándo se manifiesta todo esto? Cuando nosotros estamos amando a Dios. Y amar a Dios es cuando nos estamos esforzando por obedecerlo, por hacer las cosas como dice su palabra.
y ves el poder de Dios manifestado. Fíjense que ha habido varias ocasiones en que el Señor nos ha permitido experimentar esto. Yo recuerdo que en una ocasión fuimos a orar por un varón que estaba allá en el hospital, ya lleva como 1 mes y medio, 2 meses de estar en coma. Y ese día que yo me enteré, fíjense, nos informaron, así de verdad, me enteré por parte de su familia, de su esposa, que ya lo iban a desconectar y que ya los médicos ya lo daban por, que ya no se podía hacer nada más por él. Y que entonces en ese momento yo vino a mi corazón, a mi mente y a todo mi ser el querer como el hacer de ir a orar por él en el nombre de Jesús. Y fui y el Señor me abrió puertas al hospital porque entré. Con todo conforme, y verdad que cuando yo entré a orar por él, lo vi así todo hasta extendido en la cama, pero ya lo habían desconectado. Y el doctor, el médico, me dijo, dice, ¿es usted su familiar? Le digo, sí, soy su hermano, claro, en Cristo, ¿no? Soy su hermano en Cristo. Y me dice, pues quiero decirle que ya la verdad, mire, ya hicimos todo lo que está a nuestro alcance, ya no podemos hacer nada, lo vamos a subir al piso porque pues, ya nada más estamos en espera de que pues, se muera. Ya hicimos todo de nuestra parte. Y yo recuerdo que me puse mi mano, le puso el Señor el sentir en mi corazón, de poner mi mano en su... Y de verdad, o sea, empecé a orar dando gracias al Padre por la vida de ese varón y todo, y pidiéndole al Señor sanidad y misericordia y sanidad a su vida. Pero no somos nosotros, hermano, quiero decirte, ¿sí? Sino que es el Señor obrando. Y en ese momento el Señor lo que me dijo bien claro, yo Jesús podía levantarlo. Entonces, ¿qué pasó? Ahí se manifestó la sanidad en el nombre de Jesús. Nosotros el poder de Dios. Cuando oras a través de una persona que necesita consuelo, le das una palabra, Señor, obra, hay consuelo al corazón de esas personas. Ahora debemos orar en el nombre de Jesús, porque es en Él en quien recibimos todas las cosas y es por Él por el que lo mejor de Dios ocurre en nuestras vidas. Orando en el nombre de Jesús recibimos todas las cosas y ocurre lo mejor en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Y de esta manera nuestra gratitud y nuestra acción de gracias de todo lo que somos y lo que recibimos de Dios deben ser dadas al Padre en el nombre de Jesús. Padre, gracias en el nombre de Jesús. ¿Cuántos han orado esta mañana o este día en el nombre de Jesús dándole gracias por lo que han recibido? Es más, por esta palabra, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos han orado por sanidad, por consuelo, por fortaleza, porque el Señor levante a algún varón o mujer que ves que está caída, que cayó en Cristo Jesús? En el nombre de Jesús hay autoridad. Quiero decirte que en el nombre de Jesús, amado hermano, hermana, nos está enseñando a que debemos nosotros utilizar este principio. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado en el Hijo.
en el nombre de Jesús. Y esto es lo importante de orar en el nombre de Jesús, porque al hacerlo es como si Él lo estuviera haciendo por nosotros, en su nombre. Y que Él vamos a orar en el nombre de Jesús. Mira, si tú tienes una necesidad o algún persona, pues familiar, o si tú estás en alguna situación de enfermedad, de preocupación, de ansiedad o de problema, entonces vamos a orar en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, acompáñame a orar. Padre, queremos darte las gracias en esta tarde por la oportunidad tan grande que nos das de acercarnos a tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesús, para dar misericordia y gracia y oportuno socorro. Gracias, Señor. Estamos agradecidos contigo. En verdad reconocemos, Señor, que importante es este principio que tú nos enseñas en la oración de orar en el nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y así es, Señor. Lo creemos con todo nuestro corazón y te pedimos, Señor, que perdones, Señor, nuestros pecados. En el nombre de Jesús, perdónanos. Perdona nuestros pecados, Señor. Aquellos pecados que no alcanzamos a ver, perdónanos. Te rogamos de nuestros familiares, las necesidades de nuestros hermanos en la congregación. Suplicamos, Señor, extiende tu mano de misericordia a nuestras vidas, porque, Señor, tú lo dices claramente que lo que pidamos conforme a tu voluntad, en el nombre de Jesús, tú lo harás, mi Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor. Pedimos salvación por nuestros familiares. Oramos Oramos por todos los hombres de esta tierra, Señor, que no te conocen, que están en eminencia, y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, trae, Señor, trae salvación, revélate a sus vidas por medio de la predicación de tu evangelio, y que tu Espíritu Santo los redarguya de pecado, de justicia y de juicio en estos tiempos difíciles. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Rogamos, Señor, por nuestros vecinos alrededor de nuestra casa. Oramos por ellos, los bendecimos en el nombre de Jesús. Tráelos al conocimiento de tu voluntad, Padre, por misericordia, así como lo has hecho con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, rogamos y suplicamos también por nuestras necesidades familiares, Señor. Las ponemos en tus manos, Señor. Si es una necesidad económica, si es una necesidad de salud, si es una necesidad de un milagro, Señor, oramos a ti pidiéndotelo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias. Bendito eres, Dios de los cielos. Gracias, Señor. En tus manos. Creemos que tú responderás en el tiempo de tu buena voluntad, Señor. Y en tanto que llega la respuesta, Señor, nosotros te pedimos que hables a nuestro corazón, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento, que nos muestres tu buena voluntad, agradable y perfecta para andar en ella, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo que vas a permitir regresar a la congregación. Oramos que nos ayudes, que nos suplas, Señor, todas las necesidades que se requieren. Rogamos y suplicamos, Señor, que aprendamos a hacer las cosas de todo lo que hagamos conforme a la
En nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias por lo que tú estás haciendo. Si alguien de los que está, Señor, recibiendo la enseñanza necesita ser consolado, Señor, necesita ser edificado, necesita ser perdonado, oramos por ellos, Señor, y te pedimos que tú obres en sus corazones en el nombre de Cristo Jesús. Trae sanidad, Señor, trae libertad, trae vista, Señor, alumbra los ojos de entendimientos, Padre. Gracias, te damos a ti la gloria. Cristo. Gracias. Gracias a Dios, hermanos, por este tiempo de enseñanza.